Buenos días chicos, hoy estábamos leyendo algo muy interesante. Hola, ¿en serio? Cuéntanos, ¿de qué se trata? Estábamos leyendo sobre la brecha digital y su impacto en la sociedad de la información. Brecha digital, ¿eso qué significa? Bueno, una brecha digital se podría definir como una separación entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos con respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y su uso para una amplia variedad de actividades. Exacto, así como lo dices, querida amiga. Estaba leyendo que su origen como brecha digital sigue siendo incierto, pero que en publicaciones recientes señalan que fue utilizado por primera vez a mediados de la década de los 90 en un reporte oficial por la Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Inicialmente se refería a la desigualdad entre aquellos que tenían o no tenían acceso físico a las tecnologías de la información y comunicación. La politóloga Pippa Norris fue una de las precursoras en plantear distintos tipos de brecha, como son la brecha social, que es la diferencia en el acceso a la información entre los pobres y ricos del país, la brecha global, como la diferencia entre países desarrollados y en desarrollo en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y la brecha democrática, que es la diferencia entre quienes utilizan las tecnologías de la información y comunicación para movilizarse y participar en la esfera pública. Posteriormente, diferentes autores ampliaron la perspectiva al incluir diversos factores sociales que determinan el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Tal es el caso de Esther Hertzey, quien refirió que los especialistas en los medios de comunicación fueron más allá del acceso material o primer nivel de la brecha y abordaron las diferencias en las habilidades necesarias para el uso de estas tecnologías. La brecha digital se refiere a la diferencia de tiempo, acceso y conocimiento en las que las nuevas tecnologías llegan a las personas. Se sabe que en estos tiempos la tecnología avanza significativamente cada día, pero eso no quiere decir que les llega a todas las personas al mismo tiempo. Es decir, la digitalización no se está dando igual en todo el mundo, y esto es lo que recibe dicho nombre. No entiendo, ¿me pueden explicar mejor? Claro, un ejemplo de brecha digital sería lo que vive en ciertas regiones del mundo. Algunos países cuentan con un gran acceso a las tecnologías. China, Japón son potencias mundiales con herramientas al alcance de sus manos. En cambio, países como en el continente africano o bien ciertos países de Latinoamérica no contamos con este tipo de tecnologías avanzadas. Sin duda alguna, sin irnos tan lejos, aquí en Guatemala, nosotros, o bueno, la gran mayoría de personas que vivimos en la capital, contamos con el acceso a internet, a una computadora o a un celular. En cambio, en las áreas rurales, aún hay comunidades que no poseen este tipo de tecnología tan avanzada. Ya entiendo. Otra pregunta. Les escuché decir que existen diferentes tipos o niveles de brecha digital. ¿A qué se refieren? Según investigaciones, se han identificado 3 principales niveles de brecha digital, que es el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación. Esto ya sea por individuos o organizaciones, ya sean públicas o privadas, que retrasan el aprovechamiento de estas tecnologías. Apropiación o calidad de uso se refiere que, aunque se posean las competencias digitales para manejar el Internet, eso no asegura que contemos con el conocimiento necesario para hacer un buen uso de las redes y así sacarles el mayor provecho posible. Podemos contar con la tecnología, pero de nada sirve si no la sabemos utilizar. Un ejemplo sería que yo cuente con una computadora de última generación que me permita hacer gráficos impresionantes, diseños, etc. Y solo lo utilice para ver YouTube o bien Netflix. El uso se refiere a la falta de competencias digitales que nos impiden el manejo de la tecnología. Un ejemplo de eso puede ser que cuentes con tu correo electrónico, pero que no sepas cómo adjuntar un archivo,
o bien que cuentes con una lavadora porque te la regalaron, pero no porque la utilices, porque no sabes cómo se enciende. Por último, está el acceso, que se refiere a las posibilidades con las que cuentan las personas para acceder a estas tecnologías. Aquí entran temas, como ya lo habíamos platicado, socioeconómicos entre las personas o bien países, y digo países ya que la digitalización requiere inversiones e infraestructuras muy costosas para regiones menos desarrolladas o zonas rurales. Al respecto se señala el acceso como un proceso de apropiación de la tecnología, que consta de las siguientes etapas. Primero, el acceso motivacional, relacionado con el interés y la atracción por la nueva tecnología, lo cual puede ser explicado por factores sociales, culturales, mentales y psicológicos. Segundo, el acceso físico o material vinculado con la disponibilidad del hardware, software, aplicaciones, redes y uso de las tecnologías de la información, comunicación y sus aplicaciones. Tercero, el acceso a la alfabetización digital vinculado con la educación para adquirir habilidades digitales. Y el cuarto, el uso referido a las oportunidades significativas de uso. ¿Y existen dimensiones de brechas digitales? Sí, está la brecha digital de género, que es la variable más relacionada con el retraso de las mujeres en la incorporación al mundo de las nuevas tecnologías y al uso del Internet. Las diferencias de acceso entre hombres y mujeres se dan en todas las sociedades actuales. Las desigualdades existen y en el terreno de las nuevas tecnologías e Internet tienen diferentes manifestaciones que van desde el acceso, el uso y apropiación. Las mujeres aprovechan cada vez más las tecnologías de la información y comunicación, pero al mismo tiempo se produce una brecha de género que se manifiesta en el menor número de mujeres usuarias de la tecnología. Y está la brecha geográfica. Abarca grupos sociales que se encuentran tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Según este enfoque, el pobre digital es una persona que carece, sea por falta de acceso o por falta de uso de la tecnología. El término pobre digital puede ser adjudicado a quienes no utilizan las tecnologías de la información y comunicación. Podemos decir que la brecha digital trae consigo muchas desventajas. Es correcto, ya que las tecnologías nos sirven para estudiar, trabajar, comunicarnos y hasta para los tiempos de ocio. Por lo que si no contamos con ellas, nuestra comunidad se ve en un retraso y ya no las vemos como algo positivo. La discriminación tecnológica constituye una forma de pobreza y exclusión social al privar o negar a una parte de la ciudadanía de estos recursos esenciales para el desarrollo y generador de riqueza. Varios países han dicho que las tecnologías de la información y la comunicación ya no son un lujo, sino una necesidad. Un ejemplo sería debido a la pandemia del COVID-19. Varios colegios, escuelas y universidades emplearon las clases online. Trabajos implementaron el home office o teletrabajo. Y claro, esto fue un reto para algunas escuelas que no contaban con los conocimientos necesarios, o bien en las áreas rurales, donde no todos los estudiantes cuentan con un celular o una computadora para poder conectarse. Entonces, algunos maestros tenían que llevar de casa en casa las tareas, o bien que los alumnos se acercaran a sus instituciones cada lunes para recoger sus tareas de la semana. Maestros y alumnos con carencias en conocimiento de lo digital, claro ejemplo de la brecha digital. Según cifras de Internet World Stats en 2019, existen 4.536 millones de internautas conectados. ¡Wow! Eso es un montón. Sí, los porcentajes de cobertura sobre el total va con Estados Unidos, con un 89%, Europa con un 88%, y si comparamos con América Latina, con un 69%, y el más notorio, África, con tan solo un 40%. Si comparamos Estados Unidos con África, podemos ver súper claro la brecha digital. Y si a eso le agregamos los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, muestra que los países desarrollados, la mayoría de las personas están en línea cerca de un 87%, mientras que en los países menos desarrollados,
solo un 19% de las personas están en línea. Las he escuchado decir mucho el término tecnologías de la información y comunicación. ¿Eso a qué se refiere? Las tecnologías de la información y comunicación, o TIC, también conocidas de esa manera, son herramientas que representan oportunidades en la sociedad, tanto en el ámbito laboral como personal y estudiantil. Fueron creadas para generar beneficios, ya que permiten acceder, recuperar, guardar, organizar, reproducir, intercambiar y presentar información desde cualquier lugar, reduciendo así costos y dificultades que había en otros tiempos para acceder a la información. Entonces, a esto, ¿cómo impacta en la sociedad de la información? Bueno, primero tendríamos que definir qué es la sociedad de la información, que es simple y sencillamente la era en la que estamos viviendo. Hoy en día se consigue información por varias vías, siendo el Internet la principal de ellas. El tener la información al alcance de la mano, las redes sociales que han venido a cambiar las reglas de la comunicación en torno a la brevedad y la rapidez. Hoy todos son procesos informativos. A partir de los años 70, las tecnologías de la información y comunicación comenzaron a difundirse y en los 80 hubo un aumento gradual y ascendente en su promoción, lo cual fue la base de la sociedad de la información, promovida en los 90, el año en que también se empieza a utilizar el término brecha digital. El término sociedad de la información fue acuñado a finales de los 80 y estableció que en las sociedades modernas y avanzadas, la generación y transmisión de la información son los principales generadores de riqueza, en tanto que el término sociedad del conocimiento fue creado en la década de los 90, quien destacó que el conocimiento es el principal factor de riqueza. Esta noción fue agregada a la información, construyendo así el término sociedad de la información y el conocimiento. De acuerdo con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, en 2003, la sociedad de la información debe estar centrada en las personas e integrada y orientada al desarrollo en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, comunidades y pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo y en la mejora de su calidad de vida. Esto a base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y la sociedad de la información tiene algunas características? Si podemos contar con la exuberancia, es una de ellas, ya que se distingue por la gran cantidad de información y datos que circulan actualmente en las tecnologías de la información y comunicación. La omnipresencia, ya que el espacio preferido para la difusión de ideas e interacción social son las tecnologías de la información y comunicación. Su universalidad implica mayor facilidad para la interacción social. La velocidad puede ser una verdad, ya que la comunicación es inmediata e incluso simultánea con el Internet. En cuestión de segundos nos comunicamos con alguien de otro país. Es correcto, amigo. La velocidad es una de ellas, al igual que la irradiación, ya que la difusión de mensajes es prácticamente ilimitada, gracias a que la distancia física se difumina. Está la multilateralidad o centralidad, ya que existe la capacidad técnica de recibir información de todas partes. No obstante, lo más probable es que la mayor parte de esta surja de unos cuantos sitios. Y la interactividad o unilateralidad, ya que la comunicación contemporánea permite que los usuarios sean productores de mensajes. Sin embargo, la mayoría de usuarios utiliza poco esta capacidad. La mayoría somos comunicadores pasivos, ¿no? Exacto. No todos estamos tan activos en redes. Otra característica es la heterogeneidad en los medios de comunicación, ya que se multiplican las ideas, opiniones, comentarios y manifestaciones de toda índole. ¿Y la desorientación? La sociedad de la información requiere de habilidades para distinguir lo verídico de la falaz a partir de la gran cantidad de material que se comparte en Internet. Así es, la desorientación es una de ellas, ya que, como bien dijiste,
es muy fácil encontrar desinformación o manipulación en el Internet. Otra es la ciudadanía pasiva, ya que en el intercambio de ideas en Internet es menos frecuente que el intercambio económico de bienes y servicios, a pesar de que la sociedad de la información aspira al desarrollo cultural y la humanización de las sociedades. También está la desigualdad, ya que como lo hemos tocado varias veces, existe un problema de falta de equidad social en la propagación e intercambio de información. En las naciones más industrializadas aumenta el acceso a la red, mientras que en los países más pobres son más ajenos al Internet. Brecha digital. Exacto. A una escala global, la evolución y el despliegue de las tecnologías de la información y comunicación ha sido acelerada, no solo hablando del alcance económico, sino en el ámbito social. En ese sentido, diversos estudios señalan que las tecnologías de la información y comunicación pueden ser un motor del desarrollo humano, económico y social. El surgimiento de las tecnologías de la información y comunicación y sus beneficios han ocurrido principalmente en un pequeño número de países, los más desarrollados, dando lugar a la brecha digital, que no solo se limita a la apropiación social de estas tecnologías entre naciones, sino al interior de las mismas y entre los grupos sociales. Hoy en día, las tecnologías nos han hecho las cosas más fáciles, que llegamos a un punto en que nosotros nos adaptamos a las necesidades tecnológicas. Es algo que las comunidades con brecha digital no pueden hacer. He aquí el porqué de que la brecha digital impacta tanto en la sociedad de la información, ya que gracias a la brecha digital no pueden haber sociedades de la información en las comunidades. ¡Wow! Este es un tema muy interesante. Sí, la verdad me gustó mucho aprender sobre la brecha digital y su impacto en la sociedad de la información. Gracias, chicas. Ahora ya sabemos un poco más. Se lo haré a contar a mi familia. No hay de qué. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.